Buenos días a todos y a todas. Hoy celebramos esta reunión en la LADI con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cose, que sigue en su tradición la visita que hace pocos días recibimos del señor presidente de la República, Yamandu Arce, presidente del Uruguay, que reafirma lo que la LADI establece como vocación y tradición en esta casa de la integración, en la que vamos a realizar algunas reflexiones de carácter puntual, como es parte del estilo que ustedes conocen de la Secretaría General. Sí, también quiero darle la bienvenida al presidente pro tempore, nada menos que de SEAL, Ingo Plocher, a su vicepresidente Orlando Dobat, también al expresidente Roberto Teixeira da Costa, uno de los fundadores del CEBRI, una institución similar al CURI o a los Consejos de Relaciones Internacionales como el CARI argentino, y obviamente a la Fundación Fernando Álvarez Penteado, representada por su presidente Antonio Vías Bueno Guillón, y la red de pensamiento de grupos de productores del sur, en la persona de su coordinador general, el ex secretario de Agricultura de la Argentina, nuestro querido amigo Marcelo Regúnega. Es así que en esta breve exposición voy a tratar de reunir algún tipo de reflexión sobre estos temas, pero hablando de las cosas concretas, de lo que es la integración. Desde los tiempos que uno ha trabajado acá, ustedes saben que yo comencé cuando tenía 30 años aquí en la LADI, como director general de Administración y Finanzas. Desde esos tiempos soñamos con la reformulación de la ALALC de 1960 y los nuevos mecanismos e instrumentos que tiene la LADI. Un sistema que tuvo que ser, vamos a decir, reformulado para darle una fotografía a la realidad y a la particular expresión de la América Latina, por decirlo así. Fíjense que la evolución del comercio intrarregional entre 1962 y el 2024. Para ver que esto, entre los actuales 13 miembros, hubo antes algunos otros, menos, las importaciones y las exportaciones solo se han incrementado en un 3 o 4%, desde 1962 al 2024. Es decir, que hay una tendencia decreciente en las exportaciones intrarregionales, que desde el 18 de 1996 ha llegado actualmente más o menos al 12 o al 11 en importaciones y exportaciones en este país. Esto demuestra que la integración económica de los 13 países, de estos actuales 13 países, están de alguna forma carentes de un dinamismo o de una sintonía con una realidad que ha cambiado sustancialmente. Al principio, el Tratado de la LADI establecía que los países que celebraran acuerdos con terceros países fuera de la región debían extender sus beneficios a socios de la LADI. Más allá de todas las discusiones y reflexiones que hemos tenido, ustedes van a ver cómo hay un comercio intrarregional que es más fuerte en 2 o 3 aspectos que tienen hoy una expresión muy clara. El nuevo mundo es geopolítica, un nuevo equilibrio de poder, de competencia comercial, más allá de todos los otros aspectos que uno no debería hoy en materia de conflictos bélicos, y en particular un desafío en la productividad, en la brecha digital y en la brecha social.
Entonces, cuando hablamos de integración, estamos hablando de un relacionamiento externo cada día más profundizado de los países de la LADI con terceros países. Y en particular en relación con las dos potencias de que de alguna forma hoy están compitiendo por el equilibrio global. Cuando ustedes ven la relación ALADI-ALADI o las relaciones comerciales que se tienen con tratados o sin tratados, en el caso de América Latina, con la República Popular de China, ustedes van a ver que está expresada hoy como la primera exportadora de bienes del mundo y la tercera exportadora de servicios. Es la socia comercial de 122 países principal y en particular en América Latina, por decirlo así, en el caso de Brasil, sin ningún tipo de preferencia comercial, en el caso de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Ecuador, es decir, una tendencia que es de análisis de carácter comercial y sobre todo de carácter empresarial en las cadenas de valor. Ustedes van a ver las exportaciones a la LADI de los países. ¿Esto qué demuestra? Que la geografía, como decía Napoleón en su tiempo, es la madre de la historia. Cuando ustedes ven el caso de México, por ejemplo, las exportaciones de México a los socios de la LADI es 2.3%, de forma tradicional. Ustedes van a ver lo de Brasil, también lo de Colombia, Ecuador, y miren qué interesante el caso del Paraguay. El 77% de sus exportaciones están vinculados con la región. ¿Qué característica tiene? Son países de menor desarrollo económico relativo y además es país mediterráneo. No tiene salida al mar, históricamente nunca que ha tenido, y por tanto tiene distintas variables que inciden sobre su estrategia y su política comercial por las razones absolutamente diferentes de que la pueden tener los gobiernos o los países que tienen costa caribe o que tienen el caso de México. Y acá viene la misma, las importaciones originadas en ALADI, como se estaba diciendo, con este tipo de relacionamiento diferente. Diferente quiere decir que no todos los países tienen la misma estrategia comercial o la misma estrategia política en materia de inserción externa en función de que tiene diferentes grados de desarrollo. Y además aspectos muy generales que hacen vinculación a los temas sociales. Van a ver acá las diferentes orientaciones de las exportaciones. Ahí la tienen a China, a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Es decir, que hay distintas expresiones que son muy claras que ustedes la ven. El saldo comercial con países de ALADI, ahí lo tienen marcada de alguna manera en los que se conocen de empresas y saben muy bien, pueden leer muy bien lo que significa esta expresión en materia de comercio. Por eso, a ver si podemos seguir. Bueno, estos no lo vamos a un detalle muy importante porque son generalmente los productos que casi diría que tienen mayor peso en el ámbito del comercio intrarregional, farmacéuticos, bueno, estamos incluso en cosméticos para hacer un esfuerzo muy grande en cerrar un acuerdo comercial de un valor de 72.000 millones de dólares entre todos los países de la LAN. Y no es un trabajo fácil. Para que digo, cosméticos está vinculado también a artículos del hogar, no es exclusivamente una especie de productos de carácter de belleza, ¿no? Pero ahora van a ver qué importante es esto en las exportaciones interregionales, cómo predomina el sector industrial y de cada país. Miren el porcentaje, la composición de las exportaciones interregionales, la agrícola, intrarregional, el petróleo, pasamos a la segunda, y acá van a ver la diferencia de estructura de exportaciones y de comercio exterior en materia industrial de los distintos países. Es decir, no hay una medida uniforme. Van a ver, por ejemplo, en Panamá, Paraguay y Uruguay, tiene
aspectos mucho más de incidencia en el sector agropecuario que lo que puede tener México, por ejemplo, o lo que pueda tener Perú o Chile, por las estructuras de producción y sobre todo estructuras productivas con los sectores industriales, y eso es lo que hace al relacionamiento tan intenso que incide obviamente particularmente en América del Sur en las asimetrías existentes económicas. También, y ahora van a ver, en la concentración de las exportaciones industriales, nuevamente el Paraguay es el 90%, Argentina el 64%, ustedes en Uruguay, Brasil el 22%, y ustedes van a explicar por qué en ese sentido, entre otras cosas, porque su cadena productiva y su tradición y su escala de valor, su escala productiva, tiene una expresión mucho más de inserción externa, como ustedes puedan apreciar en la comparación. De manera que en estos temas, vamos a decir, también tenemos que ver con los bienes de capital. Miren que yo estoy tratando de no ser lo menos técnico posible, pero lo más gráfico posible, para mostrar cómo se compone el sistema de integración en la región. Las exportaciones de bienes de capital a la región, miren la importancia que tiene el Brasil. Las exportaciones de bienes en ALADI, ustedes van a ver cómo cada uno de los países va teniendo una diferente expresión en función de su estructura común y además de su, ahora vamos a ver, y de su tradición y de su historia en materia de apertura económica. Este es el grado de apertura que ustedes van a ver, sigamos la otra porque esta es más común. El número de acuerdos comerciales que existe entre los países de la ALADI. Fíjense, Chile 2031. Yo, como estoy fuera del mundo protocolar, a veces digo que Chile goza de una envidiable poligamia comercial, que la activa y que a pesar de su estrategia, más allá de los tipos de gobierno o lo que fuere, nunca ha modificado su inserción externa y sus zonas de libre comercio con todos los países. Ahí tiene 31, México 23, es decir, una exposición hacia afuera, Perú. Y van a ver lo que está aquí en el Mercosur, que tiene menos acuerdos comerciales más allá de la expectativa y la esperanza que se está depositando en el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, sigamos. Y esto es muy importante porque tenemos que analizarlo técnicamente. ¿Cuál es el arancel promedio aplicado hasta el 2022? Es decir, hay una diferente una expresión en materia comercial de los países, algunos con una tradición más proteccionista que otros, y van a ver los dos polos, Brasil con el 13% y Chile con el 1%. El arancel promedio. Como ustedes recordarán, Chile no ingresó al Mercosur precisamente porque los aranceles que establecía el Mercosur en su lanzamiento eran más altos de lo que tenía él como arancel unilateral hacia el exterior. Entonces, viendo estos aspectos, que bueno, voy a terminar en esto que sí me importa hablar de la región y sobre todo de la integración. Ustedes saben que yo me resisto a hablar de América Latina como si fuera una sola. América Latina son varias América Latina. Son varias América Latina. Son distintas expresiones. Y para hacerlo bien gráfico, yo siempre repito, si me dan el teléfono a América Latina, yo la tendría que llamar, pero no tiene teléfono. Porque la voz de la América Latina no es una sola. Y no tiene una expresión ni mail, ni Facebook, ni ningún tipo, es decir, son expresiones diferentes de sectores que la geografía, la geopolítica, la simetría y la estructura económica los hace a todos ellos, desde Centroamérica hasta, bueno, México, Centroamérica, el Caribe, si lo podíamos categorizar dentro de lo que es latina con toda su expresión, que son diferentes,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno va a tener una expresión hacia afuera, no todos tienen, los mismos países, la misma estrategia ni la misma posición. Estamos hablando de política comercial. No estamos hablando de otra cosa que no sea la estrategia, el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico en una casa como esta, que por supuesto, como la Organización Mundial de Comercio, tiene otro tipo de expresión casi exclusivamente comercial. Pero nosotros estamos en el continente más desigual del planeta, con la tasa de homicidios más alta del mundo, con un empleo informal de más del 54%, 53% de promedio. De informal quiere decir que no se tiene ni acceso a los sistemas de previsión social, los sistemas incluso de salud. Hay países que llegan en la región, en Sudamérica, a tener el 80 o el 90 o el 70. Y en el caso de países como el Uruguay y Chile, que tienen aproximadamente, Uruguay casi tiene el más bajo, 22 al 25% de empleo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que a la integración, y acá está porque esto es el sector empresarial, las políticas públicas y la política exterior es muy importante, pero sin inversión no hay comercio. Sin comercio no hay empleo. Sin empleo no hay paz social. Y por tanto, esto es una realidad que tiene que enfrentarse en virtud de las dificultades que estamos atravesando en un mundo, y ahora sí quiero insistir, en que la crisis del multilateralismo está poniendo a cada uno de nuestros países a negociar unilateralmente con quien en su principio era el abanderado del multilateralismo y del libre comercio, y que hoy es partidario de la administración de comercio por razones estratégicas, comerciales y económicas en el nuevo mundo en el que se plantea este equilibrio nuevo de poder, particularmente a partir del 2001, por el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, en la que el mercado, que de alguna manera es el que ha impuesto determinados lineamientos, ha permitido que haya crecido de la forma en que ha crecido ese comercio por razones que no vamos a entrar a discutir o analizar en este momento. Pero esa es la realidad. Y la realidad que tenemos nosotros es la inserción externa, es decir, la estrategia, la apertura es un hecho irreversible. El proteccionismo está planteado desde otro punto de vista y el multilateralismo está en crisis. Y acá en la LADI están los instrumentos más hábiles para poder desarrollar esa estrategia, los acuerdos de alcance parcial. Todos los países pueden realizar acuerdos bilaterales, acuerdos de complementación económica, acuerdos de todos los sectores, con todas las cláusulas que quieren incluir, lo registran y no se extienden al resto de los miembros hasta que no sean negociados adecuadamente o con la voluntad política de negociar. Hay 105 acuerdos dentro de la LADI. Y en la convergencia que le llamamos nosotros y la dinamización de estos temas está, vamos a decir, enlentecido, entre otras cosas, por la superposición de sistemas de integración. Cada vez que hay un problema, inventamos un sistema de integración. Tenemos más de 20. Se superponen los mecanismos, las ideas, y todo el mundo después nos perdemos hablando de soluciones globales, de políticas e incluso de temas que no son precisamente de competencia del Tratado de Montevideo, que nos hacen tener esta realidad que nos preocupa enormemente. Por eso, cuando llegamos a esta conclusión, está habilitado para el sector privado todo lo que a ustedes les parezca realizar intrarregional, pero también como un elemento de complementación con la inserción externa. No es oponer inserción externa con región, pero sí es que la región pueda tener aspectos que mejoren su integración de la forma en que se plantea. Yo ahora aprovecho porque el expresidente Mujica, que ha venido muchas veces acá, conversamos sobre el tema de Aladi y decía, señores, todo muy bien, pero ¿cómo arreglamos, de tanto que hablamos de integración, si un camión pasa 3 días de una frontera a otra?
si las fronteras no tienen unificación de sus procedimientos, si no hay certificados digitales de origen, si no tenemos ese tipo de facilitación de comercio que desalienta el comercio interregional y profundiza la brecha social de la micro, pequeña y mediana empresa que está en el centro de todo nuestro continente, que son 20 millones, que solo exportan 3%. Y eso es la brecha productiva, la brecha digital, aspectos obviamente en la educación y en lo digital que ustedes van a considerar en estos días, que es muy importante, pero sobre todo en el tema educativo, que puede ser un tema mucho más profundo y para otras circunstancias. Pero todas estas variables juegan, y juegan en esto que ustedes van a considerar en estos días, porque por algo la CEAL tiene el peso y la importancia que tiene, como ustedes saben. Pero también es el sector privado el que va a dar el impulso para que el empleo y las relaciones laborales tengan el principal objetivo que tiene la integración, que no sé si lo dijo Adam Smith o lo dijo Carlos Marx, es la inclusión social. Y esta es la gran deuda que tenemos, más allá de todos los discursos de integracionistas con que nos llenamos la boca todos los días entre presidentes, ministros, sectores. Muy bien, la integración latinoamericana es esto que mostramos. No es una visión pesimista, es un optimismo informado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que asumir nuestros desafíos para que la inclusión social que están esperando por muchas realidades sea la mejor forma de fortalecer las instituciones, darle credibilidad a la integración y de insertarnos en un nuevo mundo en el que, como se dice ahora últimamente, los que no están en la mesa están en el menú. Así que yo les quiero agradecer la presencia y darles el mejor de los mensajes a la presidenta en ejercicio, a mis amigos que están todos acá, pero sobre todo el compromiso en esta Casa de la Integración, que tiene mucho por hacer y tiene tantas cosas que no se asumen porque la voluntad política a veces no recorre el camino del largo plazo. Es más importante una elección que la próxima generación. Y con esa visión yo les transmito este mensaje de optimismo, de compromiso y sobre todo, de disponibilidad de todas las herramientas e instrumentos que tenemos para hacer de la integración el verdadero resultado que perseguimos, que es una inclusión social digna, equidad y desarrollo sostenible. Muchas gracias.